Esto es Todo Terreno. Ni hao ya, amigos todoterreno, una vez más en nuestra cita semanal. ¿Cómo estás, Eduardo, Pedrito? Nuevamente bendecísimos de poder una vez más desarrollar tantas cosas que el Señor nos ha regalado y que queremos compartir hoy. Pues yo creo que estabas diciendo mi jaula, algo así, ¿no? ¿Qué estabas diciendo ahí? Para los que no saben, chino significa hola, amigos. Hoy vamos a trabajar un poquito, vamos a hablar de los hermanos chinitos, pero quiero contarles, amigos todoterreno, Pedrito y Eduardo, que analizando llegamos a la recta final del año. Como nada, ya solo tenemos un trimestre. Sí, y esto rápido. se acabó y empezamos ya con temas navideños. Estuve hace 2 días en un centro comercial y ya empezaron a poner arbolitos, cositas que Ya. no tengo nada en contra de la Navidad, pero disfruto mucho más el fin de año, Eduardo, ¿sabes? ¿Así? Sí, me gusta más. Me gusta la época navideña, la comidita, el compartir con la familia, pero ese terminar el año, ese poder evaluar, ese poder corregir y sobre todo poder empezar con nuevas metas y proyectos. Sí. Creo fielmente que cuando la palabra nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, pues lo podemos aplicar al año. Las misericordias del Señor son nuevas cada año, cada día y cada fin de año. Y poder poner esas metas, poder recomenzar, pero de la mano del Señor. Bueno, empresarialmente sería el cuarto Q del año, que es ya para finalizar. Yo sé que esta es una época que muchos esperan para poder vender cosas que no puede vender todavía o son temporadas altas de ventas. Esperamos que puedan llegar a las metas que tienen, pero también yo molesto mucho en mi casa porque les digo, para mí diciembre es un mes complicado porque mucho gasto. Ay, gasto. Entonces, tanto gasto como hay que pagar aguinaldos, que uno empresario a veces lo ve como gasto, pero ya es algo de cajón, deberíamos de estar preparados para todo esto. Y en la casa que también suben los gastos, ¿verdad? O sea, cuando hay frío uno pone los calentadores. En el caso de Rodriguito, que padece mucho de tos, el calentador sube demasiado la luz en los meses de diciembre, y ahora que ha subido bastante la luz, y no digamos con tus estadísticas que vienen ahí, que ahora los chinitos quieren comprar luz de todo el mundo. Realmente estuve escuchando a un experto con el tema de pospandemia y nos platicaba de que hay una cosa que alguien no ve venir. Antes de hacerte este comentario, Eduardo, quiero decirte que en esta ecuación no está Dios, ¿verdad? O sea, no porque no tenga que estar, sino que esto que yo te voy a compartir ahorita es obviamente fuera del Señor. Y que alguien sacó los datos, no, y es que algo alguien humano, concluyó pero es esto, importante ¿verdad? entender que lo que viene después de la pandemia puede ser mucho peor de lo que vivimos en la pandemia. No, Realmente, a mí lo que me gusta es que inclusive la Biblia nos dice que nosotros tenemos que venir, ver la información y revisar y quedarnos con lo bueno y soltar lo malo. Y tanto lo dice de la gente que no es cristiana como de la gente que es cristiana. O sea, también nosotros tenemos que tener un criterio propio de todo lo que está pasando, de todo lo que hay a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestros ojos, porque si no, estamos solo pasando por pasar. no, y lo vamos a filtrar obviamente con la palabra. Pero este amigo decía de que estos tiempos pues literalmente van a ser muy difíciles. Para todos es sabido de que el avance de los hermanos chinitos ha sido demasiado y nosotros como mundo dejamos que ellos se convirtieran en la fábrica más grande y se le denomina la fábrica más grande del mundo. Sí, cabrón. Y mira qué estrategia, que según decía este experto, todo esto empezó hace 30 años. Hace 30 años ellos fueron preparándose, ellos crearon facilidades para que incluso empresas extranjeras pudieran sentarse en China y poder producir. Y no solo producir, sino que a bajos costos. Sabes que productos chinos hay de diferentes clases, pero hay muy buenos productos, tanto así como empresas muy grandes han trasladado sus maquilas a China, obviamente con una mano de obra bastante baja. Sí, es el famoso Made in China. El Made in China, pero nosotros sin darnos cuenta fuimos dándole gasolina y hoy resulta de que pues es una potencia mundial que nos tiene de rodillas a todos. Fíjate que sí. La población hoy por hoy de los chinitos es de 1.400 millones. Calcula... alimentar a toda la gente. No, y toda esa mano de obra que tienes ahí.
es el 18% de la población anual. Y un dato que me dejó más asustado, que del PIB a nivel mundial son el 23%. Imagínate eso. Y a todo esto, agrégale todas las facilidades logísticas que ellos crearon. Un modelo logístico excelente, porque calcula, no tengo ni idea de cuántos contenedores pueden mover los chinitos al día, pero han de ser miles de contenedores. Pero ¿qué pasa con esto? Obviamente, hoy por hoy, tiempos difíciles, flete 600% de incremento. Tú pagabas por un flete entre $2,000 y $3,000, hoy estás pagando 12 y va para 13, 14, 15, ¿verdad? Nosotros recibimos un correo de un proveedor nuestro y nos decía que esto no va a parar, esto sigue, sí. Unos dicen que en el 2023, unos que en el 2024, total que no tenemos ciencia cierta de qué va a pasar. Como te dije al principio, esto es sin el Señor en la ecuación. Ahora bien, esta pequeña plática nos da la pauta para entrar a nuestro tema de hoy, a nuestra plática de hoy entre amigos. Eduardo, ¿qué nos tienes? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es más que un tema, una pregunta que nos deberíamos hacer y que muchos se han hecho, y es ¿quién está a cargo? Creo que en el día a día yo siempre pienso que el que estoy a cargo soy yo, pero me he dado cuenta con los resultados que realmente es mejor que esté alguien más a cargo, y ese alguien más es Dios. Y en Éxodo 33:14 dice: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Nosotros hablamos con Carlitos de que muchas veces nosotros amanecemos con dolor de espalda, con dolor de cabeza, con preocupaciones, y no le hacemos caso a la palabra donde dice que cada día tiene su afán, sino que estamos pensando en que llegaron nuestros pagos a la empresa, pero solo vamos a tener pagos para esta semana, pero las siguientes 2 semanas no hay pagos, entonces ¿qué va a pasar? Y lo vemos como humanos, ¿verdad? Entonces ya venimos a empezar a buscar soluciones de prestar aquí, de jalar por aquí, de hacer esto, pero realmente si nosotros dejamos a cargo a Dios, Dios nos va a decir: mira, o sea, está la plata esta semana, no te preocupes, ya la otra semana tiene su propia aventura. Entonces creo que eso es lo que nosotros deberíamos de entender en nuestra vida, ¿verdad? Que realmente hay alguien más a cargo, y lo importante es que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? No sé cómo te va en esa parte, Carlitos. Ay, no, y es difícil. Y fíjate que me quedé con el Éxodo 33:14, cuando dice: yo mismo iré contigo. Estaba leyendo en otra versión y dice: mi presencia irá contigo. En ningún momento el Señor dice que va a hacer las cosas por ti, ni que todo va a ser mágico. Él dice: yo voy a estar contigo, pero tú vas a hacer las cosas. Y me encanta, aunque no lo tenemos acá, el 15, donde literalmente Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, yo no saco a todos estos de Egipto. Entonces yo creo que, amigos todoterreno, tendría que ser nuestra estandarte. Si el Señor no va conmigo, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces no solamente es fe, sino que es una fe mezclada con un accionar lo que nos va a dar las victorias en el Señor. Ahora, en nuestra vida hemos tenido momentos difíciles, Eduardo. Todos hemos tenido caídas, hemos tenido derrotas, hemos tenido cosas que nos han marcado. Y el problema con esto es de que marcan nuestra vida, pero llegamos ya a edades adultas, ¿verdad? Sí. No sé cómo se sienten los que no tienen 50 años. Yo el fin de semana pasado tuve la bendición de cumplir 50 años de edad, que es, la verdad es que estoy muy contento, recibí los 50 años, muy agradecido. Pero también le he pedido al Señor que marque un antes y después. Y me ha estado tocando estos primeros días de 50 años, porque hay muchas cosas que yo dije: Padre, esto se tiene que quedar del otro lado. Pero volviendo con nuestro tema, Eduardo, nos ha marcado y nos hemos lastimado, pero tenemos que entender que la voluntad de Dios no es de que lleguemos a 100 años sintiéndonos fracasados porque fuimos maltratados de niños o porque nos quebró un negocio. Fíjate que tú nos contaste, recuerdo que tuviste el gusto de haber quebrado 2 negocios. Entonces yo me recordé que yo tuve el gusto de haber quebrado uno también, y no fue hace mucho tiempo. Fíjate que yo empecé una distribuidora en Chimaltenango con toda la experiencia, todo el punch, porque bendito Dios en la fábrica pues el Señor nos ha bendecido mucho. Y mira, Eduardo, fue un fracaso.
quebramos, perdimos dinero. Claro, un día vamos a contar cómo el Señor usó todo eso para levantarnos, pero lo que te quiero decir es de que con nuestras propias fuerzas definitivamente no vamos a poder. Sí. Cosas que me achacaban, no sé cómo te fue a ti, pero hasta que aprendí que no, yo decía, no terminé la carrera universitaria y que hubiera sido bueno. Yo no recuerdo bien, pero creo que 5 cursos me faltaron. Cuando volví a averiguar, ya eran como 8. Cuando volví a averiguar, eran como 10, porque al penso le van metiendo más, ¿no? Era toda la carrera. No, ya cuando ya era toda una carrera, ¿verdad? Entonces, pero hasta que aprendí a dejarme achacar por eso. ¿Por qué? Porque vivimos del pasado. Victorias pasadas, de fracasos pasados, y vamos viviendo de eso. Y el Señor nos está llamando y nos está diciendo que Él todas las cosas las va haciendo nuevas. Entonces, tal vez la pregunta que nos tendríamos que hacer es de que si queremos dejar todo ese pasado y todos esos fracasos que nos marcaron, ¿será que lo podemos hacer, Eduardo? ¿Tú crees que lo podemos hacer? Sí, pero lo que nosotros debemos hacer es primero estar bien agarrados de la mano del Señor, porque Él es el que nos va a dar las fuerzas. Realmente no es que yo diga, yo quiero dejar del pasado. Recordemos que muchos de nosotros decimos, yo ya dejé esto atrás, pero de repente se nos pasa alguna situación al frente que tiene que ver con esto y podemos volver a caer. Entonces creo que la solución es realmente cómo lo estamos viendo con el Señor. Y no es que estemos diciendo, o sea, todo tiene que ser en Dios, todo. Pero si nuestra vida se la entregamos a Él, sí deberíamos de tomar en cuenta lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña en su palabra y cómo quiere Él que vivamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo he leído mucho sobre a qué se refiere la Biblia, y mucha gente dice es un manual de vida, mucha gente dice es un libro donde solo hay historias, otra gente dice es un manual donde nosotros podemos ver el bien y el mal, pero la conclusión final a la que yo he llegado, y no es que, o sea, es que la Biblia es la historia de Dios, y en esta vida no es que yo vaya a decir es la historia de mi vida por completo, sino que realmente es la historia de Dios y lo que Dios va a hacer a través mío. Pero el hecho de que yo venga y empiece a trabajar y trate de hacerme famoso y todo lo demás, si no están los planes de Dios, porque en algún momento yo me puedo perder, porque Dios sabe cuáles son mis debilidades, es mejor ni intentarlo. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros de qué papel jugamos. Y cuando nosotros decimos qué papel jugamos, a mí me preocupa realmente, porque a veces yo quiero jugar el papel del goleador. ¿Por qué? Porque en un equipo de fútbol el que se lleva los laureles es el goleador, o si le fue bien, al portero. Pero el goleador es el que, lleva tantos goles, o hoy se echó un hat-trick que son 3 goles. O sea, ese es el famoso, y yo quisiera ser ese famoso, y no me doy cuenta de que el goleador es Dios. Total. Yo soy un central nada más. No, y sabes que el protagonismo muchas veces nos absorbe, y como tú dices, queremos ser los protagonistas de esto. Yo me ponía a pensar de que cuando nos hacíamos la pregunta si podemos o no podemos salir, obviamente sin el Señor no podemos. ¿Por qué? Porque le damos con nuestras propias fuerzas, sí, con nuestros propios recursos. Entonces nosotros pensamos que podemos sacar adelante una empresa porque somos muy chispudos, o porque somos muy buenos para vender, para producir. Y fíjate que para enseñar. Un ejemplo que venía a mi mente cuando estaba estudiando el tema era, por ejemplo, el tema de las dietas. Sí. Uno puede hacer cantidad de dietas, Eduardo, pero hasta que tú no tomas conciencia de cambiar tus hábitos alimenticios, no vas a salir, porque va a ser temporal, ¿verdad? Como le decía yo a la nutricionista, peruleros en las noches no creo. Y que no solo es la dieta, es el ejercicio, o sea, sí hay varias cosas. Todo, es un cambio integral que tenemos que hacer. Y amigos todoterreno, cuando tomen la decisión de entrar a algún régimen de nutrición, de verdad centremos con la convicción. Yo tengo algo, no es dogma ni es teología, es mi opinión, de que si logras controlar lo que comes, puedes dominar muchas áreas en tu vida.
¿Por qué? Porque la comida es dificilísimo dominarlo. Pero volviendo al tema, a mí me ha costado mucho esa parte. A todos, sí. Entre que subo, entre y aunque que logramos bajar un poquito, si no nos cuidamos, volvemos a los malos hábitos, pero bien fácil. Atraviesa una tortilla de harina ahí. Entonces dice uno, una, y luego dos, y luego una agua gaseosa, y luego otra vez estás en las mismas. Entonces, en el mismo régimen hasta anterior. ese tipo de cosas nos puede servir para decirle, Padre Santo, por favor, Señor, ten misericordia, ayúdame por lo menos a cumplir con esto. Y mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Recuérdate que cuando hablamos así en el lenguaje cristiano, eclesiástico, ¿verdad? Dice, la persona recibió al Señor, nació de nuevo. Pero nacemos de nuevo, pero nos queremos traer todos nuestros fracasos del pasado. Y nos queremos traer todos esos dolores del pasado. Si tú dijiste que naciste de nuevo, pues lógicamente quiere decir de que todo eso se murió. Entonces no te tiene que doler. Si tuviste un maltrato en tu infancia, ¿por qué? Porque eso murió. No quiere decir de que sea fácil, Eduardo. O sea, yo no puedo tener empatía con alguien de... ¿Cómo sería? No empático con alguien, de decir, no, pues sí, sufriste de niño, pero ya pasó. Es tu problema. Es tu problema. No, tampoco. Pero vamos a superarlo entendiendo de que hoy tenemos un Padre Celestial. Y fíjate que muchas veces fuimos lastimados por nuestros padres. Fuimos lastimados por gente querida, ¿verdad? Tal vez con palabras, con actos. Sí. Y tal vez ellos tratando de hacerlo mejor, Eduardo. Yo he oído de muchos papás que fueron muy estrictos para poder formar a sus hijos, pensando que era la forma, era porque era como ellos fueron creados. Entonces tampoco tenemos que juzgarlos tanto y perdonarlos. Sí. Y lo más importante, Eduardo, es que tú no lo repitas en tu generación, porque muchos decimos, no, lo que mis papás hacían yo jamás lo voy a hacer. Lo malo, ¿verdad? Pero cuando sientes estás repitiendo el modelo, porque traes patrones que hay que romper. Entonces yo creo que si somos una nueva criatura en Cristo, si el Señor ha venido a nuestra vida, obviamente tenemos que dejar todos esos dolores. Creo que es una parte complicada que nosotros entendamos realmente el dejar eso atrás, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber un acompañamiento de alguien y acercarnos mucho a Dios para conocer de esto, porque, o sea, yo siento que mucha gente cuando entra a este cambio dice, bueno, ya la vieja criatura murió, pero al otro día te das cuenta que la criatura tiene los mismos clavos, que la criatura tiene la misma vida. Entonces dices, ¿y cómo fue que se murió si sigue estando viva? Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender mucho de que todo esto es un proceso de vida donde se da un paso gigante, que es de morir a la otra criatura y llegar a la nueva, pero lo que cambian son nuestras actitudes ahora, cómo nosotros enfrentamos la vida, cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos lo que nos dice la Biblia de todos los consejos de Proverbios, ya tenemos cómo echarnos ánimos si estamos tristes, leyendo sobre David cuando estaba en la cueva, que él solito se echaba flores, pero también le echaba a sus enemigos. O sea, tenemos que entender que al final de toda esta historia nosotros seguimos siendo humanos. Total. Y que no hay un cambio de la noche a la mañana, pero sí ahora tenemos un respaldo de alguien que nos dice, mira amigo, si te volviste a equivocar no te preocupes, yo te vuelvo a perdonar. Mira, yo creo que es mejor que hagas esto, porque así lo dice Proverbios, y dejes de hacer lo que hacías antes. O sea, creo que viene mucho a la forma en que nosotros nos vamos a enfrentar a todo. Y volvemos a caer a quién va a estar a cargo, ¿verdad? O sea, realmente es cuando nosotros decimos, sí Señor, o sea, yo creo en ti y sé que tú estás acá. Y mira, Eduardo, tenemos tantos consejos. A mí me encanta que la palabra se predica sola, y realmente cuando tú decías esto me recordaba las palabras de Pablo. Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al sagrado llamamiento que es en Cristo, porque el Señor te va a dar dando visiones, y como lo hemos dicho muchas veces, paso a paso, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, no desesperarnos. Pero ahora creo que hay un tema clave, Eduardo. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, empezando en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra.
yo creo que aquí podemos sacar muchas cositas, pero para no empantanarnos es que, primero, que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Lo primero que tiene que haber es que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí. Y el Señor no nos va a llenar por perfectos, sino que al estar llenos vamos a ir alcanzando la perfección. Segundo, dice que seréis testigos en Jerusalén. Recuérdate que Jerusalén es nuestra casa, nuestro círculo pequeño, porque si no, qué bonito, ¿verdad? Afuera bien divinos y adentro unos ogros, unos falta de perdón con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero afuera somos bien lindos, ¿verdad? Entonces creo que vamos a ser testigos. Entonces, me ponía a pensar lo que hablábamos antes de que empezáramos el podcast. Decía un predicador de que cuando ellos vivían en una región de República Dominicana que el agua escaseaba, entonces los pozos eran salados y usaban mucho el agua de lluvia porque pues en una zona tropical llovía demasiado. Entonces él decía que su abuelo, cuando empezaba a llover sobre la lámina, pues él tenía un canal que caía a un tonel y ahí iban recolectando el agua. Cuando estaba lloviendo muy fuerte y el agua que caía al tonel era muy delgadita, el abuelito inmediatamente se subía a la lámina y quitaba hojas, quitaba frutas o hasta a veces animales que se quedaban trabados ahí, ¿verdad? Y morían y no dejaban fluir. El tema no era que el cielo estaba fallando, porque podría decir, el cielo está fallando porque no cae el agua en el canal. Aquí no llueve nada más, solo a los todo lados. Está lloviendo menos en el canal, sin darte cuenta que tenemos que revisar nuestro canal, Eduardo. Sí. Puede tener hojas, frutas, animales. ¿Qué son esas hojarascas? Falta de perdón, falta de dominio propio, afán, maltrato hacia nuestra familia, nuestra esposa, nuestros empleados, qué sé yo. El tema con esto, Eduardo, es de que cada uno de nosotros nos examinemos y que el Señor nos revele qué es lo que está obstaculizando ese fluir del Señor, porque el Señor mora en ti y el Señor mora en mí. ¿Por qué cometemos errores? Porque algo está obstaculizando nuestro canal. Y lo más importante de todo esto es entender de que cuando vemos que hay una autoridad, en este caso lo ponía Carlitos en la figura de la lluvia, vemos que la autoridad va a estar encima, esté pasando lo que esté pasando. El problema vamos a ser nosotros, cómo estamos nosotros, si realmente somos esa canal que está tapada, como ya lo decía Carlitos, tapada con ciertas cosas que hacemos mal, o somos esa canal que está abierta. Yo siempre lo he visto como que nosotros somos un vaso, de nosotros depende que el vaso esté limpio o sucio, pero el Señor aún así nos va a usar. O sea que en esa canal todavía pasa un poquito de agua, pero no lo que debería pasar. Si nosotros somos un vaso sucio, nosotros lo sabemos, pero el Señor nos puede limpiar. No, y un potencial que se pierde. Y fíjate que cuando hablábamos de autoridad, Eduardo, ponías aquí el ejemplo bueno, yo me imagino, ¿verdad? Que nos pasa algo en el súper, ¿qué decimos? ¿Quién es su jefe? Tráiganme al encargado. El libro de la diácona. ¿Por qué? Porque entonces uno piensa que al traer al encargado no le va a exponer el tema que esta persona le está faltando el respeto y él nos va a dar una solución. Correcto. Ahora bien, buscamos la autoridad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto, verdad? Fíjate que recuerdo muy bien que yo me muevo en el área de Misco. Ya no las he visto. Habían dos señoritas o señoras de Metra que eran pequeñitas, bien pequeñas. Pero una vez bajando de San Cristóbal hay un tráiler gigante. Cuando veo a la pulita enfrente, así, mi Eduardo, y el tráiler completamente parado. Y me recordé de ese ejemplo hoy, ¿por qué? Porque la autoridad es delegada. Sí. El alcalde de Misco, le dio la autoridad para poder parar carros. Se recuerda que tú como A1 normal te pones enfrente del tráiler y te va a llevar. Pero claro, ella, por pequeñita que fuera, tenía que parar. Y tú mirabas a la pulguita parando el tráiler. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad es delegada. En el caso nuestro, es delegada por Dios. Sí. Porque mira qué cosas estas. Hay gente que tiene la habilidad para ejercer autoridad, pero no ha sido delegada. Y hay gente que le han delegado la autoridad, pero no la ejerce. Imagínate que esta pulguita de Metra, señor piloto, ¿puede pararse? Ni le va a oír, ¿verdad? Entonces vemos cómo eso. Entonces la pregunta es, si el Señor te dio a ti la autoridad y no la estás ejerciendo. Ahí hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que irnos preparando para todo esto. Recordemos que hay mucha gente que habla sobre que en la Biblia se dice de que Dios no nos va a dar más de lo que podemos nosotros soportar. Pero también yo voy a la parte donde cada uno de los procesos y cada una de las cosas que Dios nos hace vivir
son como pruebas y exámenes donde nosotros vamos superando y ahí Él nos va dando hacia dónde vamos a llegar. O sea, Dios no nos va a dar, si nosotros tenemos problema de dinero, Dios no nos va a dar 1,000,000 de quetzales hoy. ¿Por qué? Porque Él sabe que ese 1,000,000 puede ser la causa de muerte para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender también de que Dios nos va a ir preparando. Y yo miro el caso de Josué. A mí me gusta mucho el caso de Josué porque yo siempre me pongo a pensar, cuando Moisés subía al monte, Josué se quedaba a medio cerro, porque él decía, yo voy a llegar hasta donde me dejes que llegue. Pero Josué tenía que haber llevado una mochilita con comida, tenía que haber llevado cosas para dormir, o sea, él debió haber ido preparado. Y creo que eso debemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto lo vio Dios. Y cuando vio Dios de que él se preparaba, de que él era una persona que estaba siempre al lado de Moisés oyendo y que aprendió todo lo que tenía que hacer, él fue el segundo de Moisés. Entonces creo que también esa parte nosotros la tenemos que aprender, de que si Dios nos va a delegar la autoridad es porque Él ya nos preparó. Total. Si llega la autoridad y Dios no nos ha preparado, entonces fue alguien más que nos quiere desarmar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos listos para eso. Entonces también nosotros tenemos que entender hasta dónde nos va a llevar el Señor. Y cuando el Señor nos lleva a esto, miramos nosotros de que el poder es complicado y que hay dos formas de ejercer el poder. Primero, si lo hacemos por nuestra cuenta. Y ahí es donde vemos mucha gente que se ha perdido. ¿Por qué? Porque esta gente llega al poder, no lo sabía manejar. Y podemos hablar de presidentes, podemos hablar de puestos grandes, inclusive de presidentes de empresas. O sea, no todo tiene que ver con cosas del gobierno, pero sí, media vez estás en un puesto de poder, te podés perder fácilmente. La segunda parte es si lo hacemos. Permítame, a veces que me recordé de algo. Dale. Con esto de que cuando queremos tener el poder por nuestra cuenta, ¿qué más que el caso de Haití, Eduardo? Sí. O sea, a mí me sorprendió tanto y lo seguí por varios días, cómo el hambre de poder de los demás gobernantes de Haití llevaron a contratar a un grupo de mercenarios para matar a su presidente. Sí, imagínate eso. Para mí fue uno de los ejemplos más claros, ¿verdad? Y un montón de cosas de la política que tal vez ni sabemos, pero como este no es de política, no vamos a hablar de eso. Pero sí me vino el ejemplo de este presidente de Haití que murió y que su esposa se salvó por gracia del Señor haciéndose la muerta. Pero vemos ese primer ejemplo. Sí, el Eduardo, segundo perdona es, que te interrumpí. No. Y el segundo es si lo hacemos porque Dios quiere. Si lo hacemos porque Dios quiere es porque Dios nos dio las instrucciones, y segundo porque Dios ya nos preparó, como lo hablábamos antes. Muchos de nosotros vemos, a mí me gusta el fútbol, entonces pongo de ejemplo siempre a mí no. La diferencia entre Messi y Cristiano. Y Messi ya nació para eso, tiene el don, pero Cristiano se ha formado. Y si lo vemos, o sea, nosotros hemos estado en un momento de la historia donde son los dos mejores jugadores del mundo y todavía aún se habla de muchos, pero no hemos visto un sucesor realmente que va a quedar, y ellos ya casi que están saliendo de todo. Pero creo que también esa parte es donde a muchos Dios desde el principio nos dio ese don y a otros nos va preparando. Y es donde nos damos cuenta de que Dios debería estar dentro de ese poder que Él nos da. ¿Por qué? Porque si nos da poder y nosotros solo lo ejercemos por nosotros mismos, no va a llegar hasta donde debe llegar. Al contrario, nos vamos a perder nosotros. Pero si ejercemos ese poder por medio de Dios, vamos a llegar muy lejos. Y ahí es donde me gusta a mí la historia de José, porque José fue próspero en los lugares más inhóspitos. O sea, yo digo, ¿quién puede llegar a ser próspero en una cárcel? Si en la cárcel nosotros vemos que lo que están haciendo, por lo menos aquí en Guate, es las extorsiones y criminales y todo lo demás, y uno, siento yo que hasta deprimido dentro de la cárcel, no va a tratar de ser alguien de bien adentro de la cárcel. Pero José sí lo hizo, y yo digo, o sea, todavía creo que las cárceles de ahorita son maravillosas a la cárcel donde estaba metida José. O sea, no había sido un lugar bonito, no había luz, no había nada, pero él fue próspero ahí. Entonces digo yo, esa preparación de administrar primero una finca, luego administrar una cárcel, o sea, él empezó administrando algo bonito, de ahí empezó administrando algo terrible, y luego administró todo un país. Entonces cuando vemos nosotros estos
lo hizo porque Dios primero lo entrenó y segundo porque Dios así lo quiso. O sea, ¿qué faraón va a decir, mira, el indicado soy vos? Vos vas a tomar las decisiones y yo solo voy a estar arriba. O sea, él se hizo un lado, pero siguió en su figura de faraón, pero de todos modos, el que tomaba las decisiones ya todo era José. Entonces vemos de que sí puede pasar esto, de que sí Dios puede dar todo esto. Pero en nosotros va a quedar el cómo hacerlo. Si lo vamos a hacer para nosotros como personas por nuestra cuenta, o si lo vamos a hacer diciéndole a Dios que Él manda. Sí, ¿no? Y fíjate que me ponía a pensar, muchos de nosotros no hemos encontrado nuestro propósito realmente. Y el Señor es claro, el Señor nos tiene para cosas grandes, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere llevar. Y en Génesis 1:26 al 28, pero vamos a leer solo el final para poder avanzar, que ya el tiempo nos alcanzó. Dice, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué palabras, Eduardo? Ser fructífero y multiplicarse. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo para hacer cosas exponenciales. El Señor nos trajo para hacer propósitos grandes. Yo creo fielmente que el hombre todoterreno, la mujer todoterreno, la vamos a invitar hoy a todoterreno, que de verdad se somete al Señor y esté dispuesto a ser instruido, va a poder recibir autoridad del Señor, una autoridad delegada. ¿Para qué? Para fructificar y para multiplicarse en todo, empresarial, familiar, pues hasta con niños, pero multiplicarse espiritual, que lo que nosotros estamos haciendo venga más gente y sea la mejor versión de nosotros, que nuestros hijos sean la mejor versión de nosotros. Y obviamente el Señor te va a llevar, y el Señor nos va a llevar a lugares grandes, pero también hay un punto muy importante. ¿Qué va a pasar, Eduardo, cuando tú tengas todas estas bendiciones y tengas todas estas provisiones? Yo creo que todos sabemos cuál es la meta, y la meta es llegar algún día a vivir con el Señor, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que hacer algo aquí antes. Y a mí me llama mucho la atención de que parte de todas estas funciones de reconocer que Dios está arriba, de reconocer nuestro propósito y todo, tiene que ver con una palabra donde el Señor dice, tenía hambre y me diste de comer, no tenía para vestir y me diste para vestir, no tenía donde dormir y me diste para dormir. Entonces cuando yo veo esta parte, digo, a veces nos perdemos en el día a día entre yo estoy a cargo, quién está a cargo, qué voy a hacer y todo lo demás, sin ponernos a pensar de que si Dios nos tiene bien a nosotros, todo lo que nosotros tenemos hay que compartirlo, no es para que nosotros no lo quedemos. Entonces, en ese aprendizaje, vuelvo a sacar a José. O sea, José se preparó 7 años guardando alimento, y no solo para Egipto, llegaron de todos los países alrededores tratando de comprar granos porque nadie tenía comida. Entonces digo yo, si el Señor nos tiene a nosotros en nuestra casa con alimento, con techo, con comida, ¿por qué no compartir? Y es parte de entender que Dios está a cargo. Sí. Entonces hay muchos puntos que si nosotros lográramos tomarlos, pero venía esa reflexión porque una de las cosas más importantes es el legado que nosotros dejamos a nuestros hijos, de que entiendan de que Dios está a cargo, tiene que ver con todo esto también. Y como decía Carlitos, una de las cosas que nosotros necesitamos es tener ese propósito. Y cuando nosotros entendemos que también tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan el propósito, vamos a aprender a que esta vida es maravillosa. Que Dios es tan grande que puede hacer muchas cosas. Y Carlitos nos quería leer Deuteronomio 6. No sé si lo quiere leer o lo leo yo. Sí, pues básicamente, amigos todoterreno, es de que cuando el Señor nos haya bendecido, el Señor nos haya prosperado en todas las áreas, porque no solo es económico, el consejo que el Señor nos da en Deuteronomio es de que cuando hayas construido casas, cuando hayas tenido tus negocios, tengas tu familia, tan solo una cosa, amigo todoterreno, no olvidar que el que te ha sacado de Egipto, el que te sacó de la pobreza, del pecado, el que te sacó de adulterio, el que te sacó de cuanta cosa te ha librado, fue el Señor. Sí. Porque cuando tenemos claro quién fue el que intervino, va a ser mucho más fácil ser agradecido. Recuerda, la palabra dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Sí. Amigo todoterreno, el tiempo voló.
Y como terminamos siempre, todo esto no lo vamos a poder hacer solos, porque no es por nosotros, sino por quien mora dentro de nosotros. Gracias, amigo todoterreno. Nos vemos a la próxima.